De la pausa te decía que te iba a mostrar y vamos a dialogar con el principal referente del mayor gremio, que vendría a ser como la CETERA en la Argentina, el mayor gremio docente de Venezuela, vicepresidente de la Central Obrera, como la CGT, en Venezuela, y diputado nacional allí en Venezuela. Venezuela es un país que resiste y viene resistiendo intentos de golpe de estados, una construcción mediática global en contra de Venezuela, una construcción mediática que construyó un autoproclamado presidente, Guaidó, que fue recibido en la época de Macri como presidente de Venezuela. ¿Dónde está Guaidó? No existe, nunca existió. Fue un invento mediático para fuera de Venezuela. Es como los inventos mediáticos que se hicieron acá en Formosa. Los formoseños sabíamos que la nata mentía, pero el resto de los argentinos no. Bueno, lo mismo pasa con Venezuela. Sufre un bloqueo norteamericano, eso le impide y le frena la importación de insumos necesarios que necesitan. Hay un pico inflacionario similar al argentino, pero fruto de todo esto que te estoy contando. Pero los trabajadores en su mayoría están esclarecidos y defienden el modelo venezolano. Por eso hay elecciones y ganan el gobierno las elecciones. Y se mantiene un modelo. Y es increíble que resista a todo, contra todo. Ahora, lo que yo te voy a mostrar ahora es parte de un material que está en mi canal en YouTube. Le pido al señor director que muestre cómo se llama Periodismo Patriótico. ¿Ve? Tiene 16.500 suscriptores, más de 4 millones de visualizaciones. 4 millones de visualizaciones. Pones en YouTube Periodismo Patriótico y ahí están todos los días entrevistas a distintas personalidades, tanto nacionales como internacionales. Ahí veo una colección de videos, están divididos en reportajes, entrevistas, charlas patrióticas, cursos y seminarios. Por ejemplo, hay un curso de doctrina peronista todas las semanas que hacemos con un compañero que ha estudiado la obra del Perón que nos han ocultado. El Perón que nos han ocultado los peronistas, más los medios de comunicación masiva. Hay un Perón desconocido. Bueno, ahí en mi canal podés ver, como también podés ver toda en extensión la entrevista que te voy a mostrar ahora. Dialogamos con este referente docente de Venezuela de esta forma. Bienvenidos a todos a Periodismo Patriótico y a la TV Pública de Formosa. Es un placer estar con el diputado de la Asamblea Nacional y presidente del mayor sindicato docente de Venezuela, el profesor Orlando Pérez, y toda la muchachada. A todo el equipo que nos acompaña. ¡Qué equipazo! Un saludo a todo el equipo. Salen todos rubios de ojos celestes, no sé si estamos bien o no. No. Aquí en Venezuela somos mezcladitos. Aquí no, ese pensamiento eurocéntrico aquí no ha calado mucho. Aquí seguimos bailando. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Orlando, quiero aprovechar que ahora que tenemos buen internet para hacerte una consulta. Acá Milei ganó las elecciones diciendo que Argentina, si él no ganaba, iba camino a ser Venezuela. Y ponía los índices de Venezuela. Resulta que a 2 meses de gobierno de Milei, nuestros índices económicos y sociales están peor que los de Venezuela. Peor que los de Venezuela. O sea que no nos llevó a Venezuela
A Venezuela como ellos marcan, ¿no? A Venezuela el fantasma, el cuco, el monstruo de Venezuela. Ahora, ustedes tienen un problema que nosotros también tenemos, pero ustedes lo tienen agravado porque tienen el bloqueo. Ustedes sufren de inflación. ¿Cómo están haciendo los trabajadores docentes con el manejo del salario y la inflación? Fíjate, Alejandro, como tú expresaste de manera correcta, la inflación, que es un problema del capital mundial, la crisis del 2008, como todos sabemos, que nos ha culminado, las transnacionales no se han dedicado a producir, sino en Wall Street a vender sus papeles de negocio. Y crearon las gigantescas maquilas, que en este caso son los llamados BRIC. Todos sabemos que es la China, que es la India, que es Pakistán, que es Sudáfrica. Entonces, esas gigantescas maquilas, que son las que tienen el Producto Interno Bruto alto, al entrar en contradicción el imperio norteamericano, europeo, con China, con Rusia, trae como consecuencia agravar la crisis que ya desde el 2008 viene dándose en materia de la relación entre el capital y el trabajo. Al trabajador hay que aclararle eso. Yo fui delegado en la Organización Internacional del Trabajo en el 2008, donde los empresarios y los gobiernos expresaban que la crisis del capital tenía que descansar sobre los hombros de los trabajadores. Y por eso hemos visto, gracias a que ahora la información es mundial y no está secuestrada a un solo país, pudimos ver la gran movilización de los chalecos amarillos en Europa, donde han flexibilizado la seguridad social, la labor, el costo. Hoy vemos que en Francia, en España, en Italia, los productores y los campesinos se están movilizando, que producto de la guerra que ha impuesto la OTAN en Ucrania ha sufrido, ha aumentado la crisis del capital. Y en el capítulo del continente americano, que todos tienen pensamiento eurocéntrico occidental, por supuesto el sistema es capitalista, incluyendo a Venezuela. Incluyendo a Venezuela, el sistema es capitalista. Hasta ahora los trabajadores no controlamos los medios de producción ni las cadenas de comercialización, y por ende el tema de la inflación lo sufrimos porque como país dependiente, todavía no somos independientes, tenemos que comprar insumos a las grandes transnacionales. Y un país bloqueado no tiene las mismas condiciones ni los mismos indicadores para la fijación del salario mínimo, que sería el patrón para la fijación del salario de los profesionales, incluidos los maestros y maestros. Entre los indicadores está el IPC, que es el indicador de precios y costos, que es uno de ellos. Están los otros indicadores que tienen que ver con las vacaciones, los aguinaldos, las prestaciones sociales de los trabajadores. En el caso de Venezuela, la principal empresa de ingreso en lo que tiene que ver con los dólares, porque debe recordar, Alejandro, que de 1973 ya las reservas de oro no son las que respaldan, en este caso el mercado, sino son los petrodólares los que respaldan, en este caso, lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto de un país, es la cantidad y la masa monetaria de dólares que tenga para poder respaldar. Claro. Entonces, en el caso de Venezuela, como todos sabemos, al estar bloqueado, su principal industria que fue atacada fue PDVSA, es la que vende petróleo, que vende productos petroquímicos, que debe producirlo, pero desafortunadamente parte de la gran tecnología de la empresa petrolera y de empresas básicas es gringa.
el sector eléctrico es gringo. Aquí fue atacado no solamente la economía, sino electromagnéticamente fue atacado la electricidad y la producción de electricidad. Han seguido colocando artefactos explosivos en las centrales eléctricas, y paralizar una central eléctrica es paralizar la producción de gasolina en la bomba de gasolina, claro, la banca, todos los sistemas. Entonces, Venezuela, por supuesto, está bajo el ataque permanente del imperialismo norteamericano. Debe recordar, Alejandro, también el Grupo de Lima, donde estaba Chile, estaba Perú, Ecuador, Colombia, que mucho daño nos ha hecho. Y ese ataque de los cipayos de la oligarquía sudamericana o latinoamericana, al imperio norteamericano a Venezuela, porque Venezuela, después voy a lo del salario, concretó 4 cosas fundamentales. Primero, que derrotar el imperialismo no se puede hacer solo. Tiene que ser con la patria grande, tiene que ser con todos los países, tal cual. Y debe ir construyendo y organizando espacios naturales del continente. Así y como lo pensó Hugo Chávez, junto con Néstor Kirchner, junto con toda una serie de presidentes en su momento. La UNASUR, el ALBA, exacto, el CELAC. Exacto. No el Ministerio de las Colonias ese, que es la OEA, dirigido por un traidor uruguayo. Tal cual. Entonces, todos esos elementos, todos esos indicadores, cuando tú vas a hablar del salario en Venezuela, debe saber el trabajador argentino y la trabajadora argentina que tiene una incidencia en el poder adquisitivo, digamos. Porque el salario puede ser cualquiera, pero si tiene poder adquisitivo, el salario vale. Claro. Pero si no tiene poder adquisitivo, no vale. Si la inflación le gana al salario... Pero Argentina no está bloqueado, no está asediado, tiene el apoyo del Banco Mundial, del FMI y del Imperio Norteamericano. Pero además no entendemos cómo en el gobierno de Fernández nos secuestraron un avión y que tú lo llamas anarquista, yo lo llamo fascista. El fascista que ustedes tienen de presidente, ese fascista que fue a abrazar a los israelíes, que hoy tienen un genocidio contra todo un pueblo, contra niños, contra ancianos, contra mujeres, no contra combatientes. Ese fascista que ustedes tienen, que cada vez que hay una crisis del capitalismo, insurge el fascismo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los japoneses, los italianos, los alemanes. Bueno, y aquí en el capítulo latinoamericano, golpe de Estado en Chile, a ese pueblo que hubo ese genocidio, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en casi todos los países. El plan Entonces, Cóndor. Claro, y la desaparición de todo aquel que se le ocurra protestar. Entonces, fíjate, en Venezuela la fijación del salario utilizamos desde el gobierno y las organizaciones sindicales 3 métodos. El primer método fue a medida que los comerciantes en la guerra económica aumentaban los precios de los víveres y de los servicios, el gobierno nacional por decreto aumentaba el salario mínimo y corría en la administración pública el aumento de todos los contratos colectivos. Bien. Pero, como expresaba hace rato, somos un país dependiente. En una revolución, construir las cadenas de comercialización y posesionarse los medios de producción, si el trabajador no tiene conciencia de lo que va a construir, no es tan fácil. Claro. Entonces, aquí las cadenas de comercialización las controla la burguesía, los sectores privados. Hay sectores nacionalistas, ciertamente, pero no son una minoría. La mayoría apuesta a la acumulación de capital, al capitalismo y a derrocar la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana
desde su inicio con Hugo Chávez y ahora con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, hace el esfuerzo para que la distribución de la riqueza sea lo más equitativa posible. Por ejemplo, que sepan el pueblo argentino que aquí se reparten 7 millones de bolsas de comida a nivel nacional a los sectores populares, a todos los sectores populares. 7 millones de bolsas de comida. ¿Cada cuánto? Aquí cada mes. Cada mes. Cada mes. Con problemas, no vamos a negar los problemas que hay. Aquí se han entregado aproximadamente 5 millones de soluciones habitacionales para la familia venezolana. Es el único país del mundo, Alejandro, 5 millones de soluciones habitacionales, donde el trabajador, de acuerdo a sus ingresos, paga mensualmente al Estado, que por supuesto con esta inflación lo que ya paga no sirve para nuevas viviendas, pero sin embargo no se ha la construcción de la misión vivienda en Venezuela. En el capítulo de la educación, o sea, a pesar de la inflación, el gobierno no dejó de construir viviendas para los sectores trabajadores. No ha dejado de construir. Igualmente en el caso de la educación. En el caso de la educación, aquí la educación pública privada es mínima. Apenas tiene entre 3.000 y 4.000 instituciones. El resto de las 28.000 instituciones son todas públicas. Bien. Nadie paga para inscribirse. Le dan los bolsos, le dan los uniformes, los zapatos. Hay merienda y almuerzo para los niños. Quiere decir que ya eso protege el salario mínimo. Claro. Lo expreso de otra manera para que el trabajador argentino lo sepa. Sí. Yo les cuento. Yo vivo en un lugar que es único en la Argentina, porque eso que tú estás relatando se lleva a cabo en la provincia donde yo vivo, que es una de las únicas donde gobierna el peronismo. Y por ser gobierno peronista, bueno, ahora se iniciaron las clases y acá todo es público y gratuito, y todos los niños al ingresar a las clases reciben su mochila con todo el kit educativo, su guardapolvo, sus zapatillas, y tiene, bueno, todos los servicios 2 veces al año, pero solamente en esta provincia. En el país, en la Argentina, no existe eso. Porque en Venezuela se hacen todos los espacios, tenemos dificultades de terreno. Claro, sí. Ya eso va protegiendo el salario de la familia. Seguro. Ahora, fíjate, además de los aumentos por vía del decreto de salario mínimo y que los contratos colectivos se eleve en la proporción de ese aumento del salario mínimo para sostener el poder adquisitivo, por supuesto que la guerra ha sido muy dura. Yo creo que todos ustedes han visto cómo quieren utilizar al gobierno de Guyana contra Venezuela, que ha sido respetuoso de Guyana por más de 100 años reclamando militarmente, económicamente, cualquiera de los gobiernos que pasó por aquí, de derecha, o ahora este gobierno revolucionario y progresista, pudo militarmente meterse en Guyana, sin dificultad desde el punto de vista, pero es una patria que lo que hizo fue liberar a otros países, no a colonizarlos, no fue invadirlos militarmente. O sea, tenemos esa concepción desde aquí los venezolanos y venezolanas. Entonces, el otro método que estamos utilizando ahorita en momentos de guerra, es el que nos ha dado resultados para contener la inflación, es la indexación. El gobierno nacional tomó la decisión de indexar porque no podía responder a los contratos colectivos. Cuando hay un aumento salarial, se aumentan las primas aquí, que el salario base se le agrega lo que nosotros llamamos aquí primas, y las primas son salarios. El salario, cuando se calcula las vacaciones y los aguinaldos, es con salario integral, entonces multiplica el valor del salario del trabajo. En estas condiciones, el presidente de la República, el 15 de enero de este año, en un mensaje en su entrega de memoria y cuenta al país, le dijo las dificultades económicas que tenían y que estaba imposibilitado en este momento el gobierno nacional
con el tema del salario, pero que iba a aumentar el ingreso a todos los trabajadores, el ingreso indexado, el ingreso en dólares, y el ingreso llegó a $100 indexado. Quiere decir que a medida que se mueva la inflación, se mueve este ingreso indexado para todos los trabajadores. El presidente, el mismo 15 de enero, expresó que el mes de abril y el mes de mayo va a mejorar las condiciones de los trabajadores, los cuales obtenga la patria, la nación. Inclusive la burguesía firmó un documento donde le decía al gobierno norteamericano y europeo que cesen las sanciones. Como todos sabemos, existe a nivel mundial un sistema bancario y Venezuela ni puede pedir el préstamo del FMI ni al Banco Mundial, ni le puede pagar tampoco. Y me imagino que la burguesía nacional venezolana también se ve afectado con las sanciones, con el bloqueo. Los empresarios claro, y han reclamado, pero en la política de la zanahoria firmamos un acuerdo en Barbados y los señores siguen con el plan de golpe de Estado del Imperio Norteamericano. Que si en abril, aquí hay una señora de la burguesía nacional llamada María Corina Machado, la burguesía nacional de lo que llamaban aquí los amos del valle, que no entienden que un obrero pueda dirigir la presidencia de la República. Entonces ella, por su casta burguesía, ella quiere imponer ser candidata, y el imperio también quiere imponer, como hicieron con Guaidó. Sí. Un señor que no lo eligió nadie, en una plaza, 300, 400 personas lo proclamaron presidente. Lo conocemos muy bien porque en ese momento los argentinos sufríamos a Macri, y Macri lo recibió como presidente de Venezuela. Que es deshonroso para un pueblo tan luchador como el argentino. Entonces, fíjate, la fijación del salario en Venezuela está en manos de la central mayoritaria de Venezuela, que se llama Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Yo soy uno de sus vicepresidentes de esta central aquí en el país, que agrupa aproximadamente unos 4 millones de trabajadores. La organización sindical que yo presido, con todo el equipo que me acompaña, tiene aproximadamente 60.000 afiliados en todo el país, de los 470.000 que hay en Venezuela. Claro. Que es poco, aspiramos a más, pero hay que desarrollar la política correcta. ¿Existen las paritarias? ¿Qué es eso de paritaria? Bueno, el de sentarse cada, supongamos, 6 meses. Exacto, sí, la discusión entre los trabajadores y la patronal o el gobierno en el Estado. Sí, el día lunes nos sentamos con el Ministerio de Educación para valorar ahí varias cosas, entre ellos una propuesta que tenemos en este momento, con esa metodología de indexación. Se la vamos a presentar a la ministra de Educación, al ministro del Trabajo y por supuesto al gobierno nacional, para que veamos que esa propuesta que estamos haciendo no afecte en este caso ese tema que estamos hablando de la inflación, claro, en mayor grado, ¿no? Y que podamos contenerlo. Ahorita tenemos 3 meses donde se ha contenido el dólar paralelo y el dólar oficial. No es como el caso de Argentina. En el caso de Argentina, de verdad no tiene parangón en el continente. No. Y caminamos a la dolarización, que es peor. Sí, es parte de la imposición de la guerra económica. Aquí sí, Venezuela prácticamente nos la tienen dolarizada también por ese ataque, pero vamos creciendo en el Producto Interno Bruto. Tenemos la esperanza de crecer el 8% del Producto Interno Bruto este año. Hemos venido avanzando. El año pasado crecimos, creo que en todo el continente, a pesar del bloqueo. Somos el país, claro, primero Bolivia y después nosotros. Fue el país, de acuerdo a la CEPAL, con mayor crecimiento económico del Producto Interno Bruto.
Pues quiere decir que vamos por un camino correcto en materia de lo que tiene que ver con el tema económico, el tema de producción y de la contención de la inflación. Y quiero felicitar a todo el pueblo venezolano porque mientras el mundo y nosotros mismos, los argentinos, fuimos cambiando, ustedes lograron resistir al ataque, a las sanciones, al bloqueo, por afuera y por adentro. Es maravillosa la experiencia venezolana, es maravillosa. Es para nosotros un ejemplo de resistencia de un pueblo. Y eso lo hace un pueblo consciente. Y sé de las dificultades que pasan todos, lo conozco, lo comprendo, pero hay algo que se ve desde afuera que es el ejemplo de resistencia y manteniendo un sistema democrático, no cualquiera, realmente es el ejemplo para este siglo de lo que es una revolución que intenta ser en paz. Somos Clase Obrera, somos socialistas, ¡viva Hugo Chávez! ¡Antiimperialista! ¡Somos Clase Obrera, somos socialistas, ¡viva Hugo Chávez! ¡Antiimperialista! ¡Que viva! ¡Viva Hugo! ¡Viva la Patria Grande! ¡Viva la Patria Grande! ¡Unidos contra el imperialismo! Y le pido una última cosa a los docentes venezolanos, que no se olviden que en el territorio de la Patria Grande hay un territorio, usted habló de Gaza, hay un territorio ocupado que se llama Malvinas, y es territorio ocupado por la OTAN y es de los venezolanos también, porque es parte de la Patria Grande y es un territorio ocupado. Y hay que enseñarle a los niños de que en Sudamérica, en América del Sur, tenemos territorio ocupado con una base de la OTAN. Así que les pedimos la solidaridad para recuperar para todos las Malvinas que son de Latinoamérica. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias. Bien, esto no lo vas a ver en los canales nacionales, al contrario, todo lo que vas a ver es noticias negativas contra ese ejemplo de resistencia contra el imperio, contra la guerra económica, contra la inflación que generan los grupos económicos globales que intentan asfixiar. ¿Por qué a Venezuela? Porque Venezuela tiene petróleo. Venezuela tiene petróleo, pero Venezuela también tiene un pueblo que resiste organizadamente y defiende su modelo patrio. Puede estar de acuerdo, no, pero nosotros debemos ser respetuosos con la autodeterminación de los pueblos. Y el pueblo venezolano ha decidido que ese es el modelo de país que quiere. Y lo defiende a capa y espada. Y hay que defenderlo, ¿eh? Y hay que defenderlo. Ahora, es mucho más grande la entrevista, la podés ver en mi canal, te decía, Periodismo Patriótico, donde podés encontrar todos los días nuevos materiales similares a este. Yo traigo algunos para compartir aquí los jueves con mi bella gente de Formosa, con mi pueblo. Y bueno, y como para sacar algunas conclusiones antes de irme a la pausa. Hiperinflación permanente en Venezuela, en casi todos los países. ¿Por qué? Porque esas oligarquías que son los dueños, como en la Argentina de la góndola, que son 5 tipos nomás, 5 tipos, todo lo que vos ves en un hipermercado, todos los productos son dueños 5 tipos, que se sientan en una mesa y deciden cómo empobrecerte. Y nadie va a ver la cadena de costo, de precio que tienen ellos, ¿no? Nadie, y hablan. Y son los que nos generan la inflación, son los que verdaderamente nos roban.